Muy buenas noches. Dios bendiga cada vida que en esta hora se conecta a esta nueva transmisión del Verbo en tu casa. Es una alegría, es un privilegio poder compartir con ustedes, que ustedes estén allí conectados a la pantalla de su celular o de su televisor y que puedan estar atentos a esta hora o en este momento que vamos a compartir, que yo les voy a compartir un texto de la Escritura. Espero que podamos aprender, espero que podamos ser edificados por el Señor en este momento. Quiero iniciar leyendo un texto en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica o a los tesalonicenses, la primera carta, que dice de la siguiente manera: Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Le puse por título al tiempo de reflexión de hoy: bien por bien y bien por mal. Bien por bien y bien por mal. Bueno, para tener en cuenta en un nuevo año que está ya casi por iniciar, el año 2021, y para tener en cuenta en cualquier época de nuestras vidas, una muy buena recomendación: hacer el bien. Hacer el bien y hacer el bien a todos. El autor se enfoca en hacer el bien a los que están cerca o a los que son cercanos y hacer el bien a todos los demás. Vamos más adelante a mirar un poquito sobre eso. Quiero hacerlo de una manera como un poco práctica y para eso tomé como referencia algunos refranes o algunos dichos que hoy podemos escuchar frecuentemente. Los escuchamos como: haz el bien y no mires a quién. Podemos escuchar que no hagas a los otros o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y en fin, hay muchas frases que podemos hoy escuchar que están relacionadas con este tema. Sin embargo, el hacer el bien se ha visto muy limitado, se ve muy limitado hoy en día porque nos hemos acostumbrado al criterio que el mundo nos da acerca de quizá hacer el bien solo a los que nos hacen el bien. Yo le hago el bien a alguien porque esa persona me agrada, o porque esa persona me hizo algo bueno, o porque esa persona tiene algo que a mí me conviene. En fin, podemos tratar siempre de hacer el bien, pero solo cuando tenemos un interés en común. Y bueno, esa no es el énfasis que hace el autor en el texto. Miren que dice que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien seguir siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Para con todos. Así que esto no va solo para la iglesia, no podemos enfocarnos solo en la iglesia y hacer el bien o hacer algo bueno solo con personas que a nosotros nos agradan, solo con personas que están cerca de nosotros, solo con personas de la iglesia o solo con nuestra familia o con nuestros amigos. Va mucho más allá y lo vamos a desglosar un poco más en este tiempo. Así que, bueno, si bien la carta a Tesalónica está dirigida a la iglesia tesalónica, el autor insiste en el asunto de que no es solo demostrar o hacer lo bueno a las personas de la iglesia, sino que esto va a las personas de afuera también. Así que esto va para creyentes y no creyentes, a la iglesia que está conformada y a las personas que pueden ser más adelante miembros de una iglesia a través de nuestro testimonio. Entonces, el bien lo podemos mostrar a muchas personas, a todas las personas, a todos, incluso los que no conocemos, y ya vamos a mirar por qué. Tengo también otros refranes
que ya quizás no van muy acorde o no van acorde a lo que dice la Escritura, sin embargo se escuchan. Y era lo que les decía ahorita anteriormente. Hay un refrán que dice, que por cierto no lo había escuchado mucho, estuve buscando algunos, y hay uno que dice, el hacer el bien a un bellaco, me perdonan la palabra si de pronto se escucha fea, el hacer el bien a un bellaco es guardar agua en un saco. O hay otro dicho, otro refrán que dice, a bien obrar, bien pagar. Entonces, sí podemos ver el concepto que puede tener o que tiene el mundo hoy acerca de hacer el bien a otras personas. Está enfocado a hacer el bien a aquel que nos hace bien. Y está enfocado en que no es posible yo hacer algo bueno para otra persona que no lo merece. Es a lo que se refiere un refrán o lo que nos intenta mostrar el mundo de hoy. Así que entonces vamos a reestructurar este concepto. Y para esto yo quiero acudir a un texto bíblico, a otro texto bíblico, que son palabras del mismo Jesús, y vamos a mirar en sí el verdadero sentido de hacer el bien y a quién nosotros debemos hacer el bien. Entonces, en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo capítulo 5, Jesús aclara lo que marca la diferencia entre una persona natural o una persona que piensa, como les venía diciendo ahorita, de que solo podemos hacer el bien a las personas que nos hacen el bien, y marca la diferencia en cuanto a una persona que es transformada por Él o que tiene una visión de Cristo en su vida. En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 47, que lo voy a leer, dice de la siguiente manera, y son varios ejemplos o son varias cosas que hay que tener en cuenta aquí. Dentro del sermón, Jesús mismo está hablando y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Esto es el versículo 38 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. La famosa ley del talión. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare, por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aquí está el asunto interesante. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Y el versículo 46 dice, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y es la diferencia que se marca. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre hacer el bien como cristianos, como personas transformadas por el Señor, entre hacer el bien y hacerlo con el concepto que el mundo tiene hoy? Son dos cosas muy diferentes. Fíjense el concepto que podemos encontrar hoy de las personas que no conocen del Señor o de incluso personas en la iglesia también. Quizá pueden llegar a tener ese convencimiento de que solo se hace el bien. No, yo le hago bien a quien me hace bien. No tengo por qué hacerle bien a una persona que no me hace bien. Entonces, ahí viene la contradicción y lo dice el mismo Jesús. ¿Qué diferencia hay entonces? Si tú le haces el bien a una persona que te hace bien,
Eso lo puede hacer cualquier persona natural. Cualquier persona natural puede hacer eso. Yo hago el bien a la persona que amo o a la persona que a mí me quiere, o a la persona que a mí me ama, o a la persona que me ha hecho bien a mí. Y eso es fácil, ¿cierto? Entonces el problema viene o la dificultad se nos presenta a nosotros, incluso como cristianos, que es al momento de yo hacerle bien a una persona que a mí me ha hecho mal o que me ha fallado o que me ha ultrajado o que me ha maldecido, en fin, que me ha hecho cosas malas. Esto puede ser una situación difícil, quizá para algunos más que para otros. Difícil, es difícil yo amar a mi enemigo, porque el énfasis o lo que nos muestra el mismo Jesús y lo que nos muestra también el escritor en la carta a los tesalonicenses es que debemos hacer el bien y hacer el bien sin importar a quién, como dice también el dicho que les comenté al principio, el refrán. Puede ser difícil. A algunos quizás les parezca imposible. ¿Cómo es posible que yo voy a hacer algo bueno por alguien que me ha hecho tanto daño? Es difícil, pero allí es donde está la diferencia entre una persona natural y una persona eh, que ha sido restaurada o que ha sido cambiada por el Señor. Entonces, el mandamiento es ese. Y pues inevitablemente tenemos que acudir o inevitablemente yo tengo que mencionarles aquí el amor porque ustedes saben que esto definitivamente no se puede dar si no hay amor o el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, hacer el bien a quien nos bendice y hacer el bien también a quien nos ultraja o a quien nos hace daño. Esa es la regla. Esa es la regla por excelencia. Esa es la perfección. Hoy en día podemos encontrar estas situaciones, escúchenme esto. Hoy podemos encontrar las siguientes escenas. Oigan bien, el que paga mal por bien, la peor de todas, y se da incluso con frecuencia. Esta es la peor de todas, el que paga mal por bien. Es decir, el que tiene por costumbre hacer daño aunque a esa persona le hagan bien. Es decir, yo le pongo el puñal por la espalda a la persona que a mí me ha hecho bien. O como dice el refrán por ahí, le muerdo la mano al que me da de comer. Y suele darse. Y esto es la situación más compleja y la situación más grave de todas. Porque puede darse. Y en el mundo de hoy se da. A mí me están haciendo mal y yo, quizá por envidia u otra situación o otro sentimiento, yo tiendo siempre a hacer el mal a esa persona o a otras personas que me han hecho el bien. Esa es la primera escena. La segunda escena es el que paga mal por mal. Listo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste mal, yo te hago mal. Tú me hiciste algo malo, yo te hago algo malo. Yo no me quedo con eso. Yo no me aguanto con eso. Y te lo devuelvo y te lo devuelvo peor o te hago una peor. Sigue siendo inadecuado y se puede convertir en una regla como normalmente la conocemos. En el mundo eso es normal, pagar mal por mal, utilizar la venganza y en fin, eso es una regla mundial hoy día. Y es natural, es normal para el hombre, para los ojos del hombre o para el concepto humano. La tercera escena es el que no hace el bien al otro porque no lo conoce, pero sí considera hacerle el mal. Es decir, yo no hago el bien a una persona a quien yo no conozco. Me da igual. Yo tengo la oportunidad de hacerle un favor a alguien que no conozco o esa persona me pide un favor, pero yo no la conozco. ¿Yo por qué le voy a hacer un favor a una persona que yo no conozco? ¿Yo por qué le voy a hacer un bien a una persona que yo no conozco? Pero si se me presenta la oportunidad de hacerle un mal para beneficio mío, se puede dar. Entonces, esto sigue siendo inadecuado, totalmente incorrecto. La cuarta escena, el que paga bien por bien. ¿Está bien? Sí, pero es natural. Pagar bien por bien. Le doy bien al que me hace bien. Pago bien a quien me hace bien. Le hago el favor a quien me hizo el favor. Le digo cosas bonitas a quien me dice cosas bonitas. Le hablo bien a quien me habla bien. Si no,
No, no pasa nada. ¿Y qué creen? La última escena, y esta es la que les comentaba, que es el que paga bien por mal. Bien por mal. El que a pesar de que le están haciendo el daño, siempre piensa en hacer el bien. Siempre piensa en el beneficio para la otra persona. Siempre piensa en que no es bueno vengarse, en que no es bueno tomar represalias, en que no es bueno tomar la justicia por mano propia. Esa es la perfección. Esa es la perfección que el mismo Jesús nos muestra y que hay que procurar hacer siempre. Aunque esta idea no se acomode a los criterios del mundo actual, esa es la que debemos nosotros poner en práctica. Esto hace que todo lo demás pierda valor o que se cumpla todo lo demás, es a lo que me refiero. Si yo le hago bien al que me hace mal, es lo más apropiado que yo le voy a hacer bien al que me hace bien también. Pues, es de lógica, ¿cierto? Entonces, esa sería la perfección. Esa es la perfección, hacer el bien a mi enemigo, amar a mis enemigos, que es lo que Jesús dice o lo que Jesús nos dijo desde un principio. Y para cerrar, quiero tomar un texto que es muy conocido y que le han llamado o se le llama la regla de oro. Incluso en la Biblia tiene como título, este fragmento de texto tiene como título la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Está en Mateo 7, capítulo 12. Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo me amo a mí mismo, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo no quiero si a mí me duele cortarme un dedo o que me falte alguna parte de mi cuerpo o hacerme un daño a mí mismo, es porque me amo y es porque siento dolor por mí y es porque me quiero y me cuido. A mí no me debe gustar entonces hacerle un daño de esa magnitud a otra persona, porque yo debo amar a esa persona como me amo a mí mismo. Y esa es la regla de oro. No hacer entonces a otra persona lo que yo no quiero que hagan conmigo. Y eso es un dicho, o es un refrán, se dice en muchas partes o en todas partes uno consigue escuchar eso. Haz el bien y no mires a quién. O no hagas a otra persona lo que no quieres que a ti te haga. Porque eso, a final de cuentas, acarrea consecuencias para nuestras vidas, consecuencias graves, porque no estamos practicando el amor del Señor en nosotros. Y como les dije, inevitablemente hay que mencionar el amor porque es la fuente de esto, la fuente de yo poder amar al otro que me hace daño, la fuente de yo querer hacer el bien al que me hace daño, la fuente de yo no querer hacer al otro lo que yo no quiero que hagan conmigo. Y principalmente el poner en práctica el amor del Señor nos lleva indudablemente a amar al Señor también. Porque ¿cómo puedo amar al Señor a quien no he visto si no amo a mi hermano a quien veo a diario? Entonces procuremos siempre hacer el bien para con todos, al que no conozco, al que me hace mal, al malo, que yo llamo malo, todos somos malos, pero a las personas que no me caen bien, a las personas que no me pasan, como dicen normalmente, a las personas que me hacen daño, hay que hacerles bien. Y no importa cómo, pero hay que hacerles bien. Y eso es una recompensa que vamos a obtener de parte del Señor. Y sabemos que esto es lo correcto. Esta es la perfección. Hacer el bien a todos, sin excepción alguna. Así que procuremos entonces la escena 5 que les hablé, pagar bien al que me hace mal. Y por eso el título que le puse a la reflexión es bien por bien y bien por mal. Bien para el que me hace bien, pero lo importante es que yo sepa hacer bien al que me hace mal. O, en pocas palabras, que yo sepa amar
a mi enemigo. Dios les bendiga.